Como siempre, acompañado en los controles por Mauro Magallanes, quien les habla el pastor Aníbal Tello. Les damos los cordiales buenos días, como siempre, y muchas bendiciones para ustedes. Tengan cada uno de ustedes, nuestros amigos que nos sintonizan, y también aquellas radios que de una y otra manera se van ya sumando a esta palabra que vamos a compartir. Y este diseño que tiene aquí FM Contacto. Y hoy el temita es: seguiré adelante. Voy a seguir creyendo aunque la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo aún cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz, aún en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando aún en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando, aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando aún cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas y transmitiré alivio cuando vea dolor, y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse, y levantaré los brazos a los que se han rendido, porque en medio de la desolación siempre habrá un niño que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros, y aún en medio de esa tormenta, por algún lado saldrá el sol, y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría, y mariposas que brinden su belleza. Pero si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo, acércate, dame un beso, un abrazo o regálame una sonrisa. Con eso será suficiente. Seguramente me habrá pasado que la vida me abofeteó y me sorprendió por un segundo, pero ese gesto hará que vuelva a mi camino, porque tengo que seguir adelante. Esa es la ley de la vida. Interesante este tema, ¿no? Seguiré adelante. Hacemos lo posible y lo imposible ya lo estamos practicando. Ayer hubo esta reunión en la Plaza de los Próceres, convocada para el mediodía por un grupo de vecinos, consustanciado con la temática que se ha implementado a través de los amigos de lo ajeno, donde van y han lastimado y han muerto ancianos en nuestra localidad, y si son atrapados, la verdad que demoran más tiempo la familia en dar los datos, y demora más para enterrar a sus seres queridos, y que los que han llevado a cabo esto están libres, los sueltan. Es una falta de diría de igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, que ellos disfrutan, tienen el beneficio, o quienes tienen que ejercer la autoridad no la ejerce como corresponde. Es una pregunta, ¿no? Y ayer escuché quien encabezaba verbalmente esta práctica y el relato de esta marcha, Silvio Rodríguez, periodista muy conocido por todos nosotros, y me pareció una frase bastante importante de lo que dijo. No solo esta reacción de la comunidad de Villa Regina, que está enterrando muertos,
que está curando las heridas de aquellos que quedaron muy lastimados, viendo cómo de alguna manera se ríen de los que han perdido sus seres queridos, de los que están asistiéndolos y tratando de recuperarlos. Y hay una cosa, cada vez los muertos son más, cada vez los golpeados son más, cada vez los que sufren distintos robos o cosas que les pasan, ya no quieren ni siquiera ir a denunciar. Es decir, que se ha convertido esto, decía, en que tenemos que aprender a convivir con los delincuentes, con los crímenes. Tenemos que aprender porque nos han robado de a poco, nos van quitando la paz. Y esto me pareció muy importante. Y la reacción, en líneas generales, de lo que pude observar, siempre la misma cantidad. Cuando nos juntamos en la plaza para caminar por algo, ni siquiera uno de los hechos más importantes fue que comentó que esta ley nueva, penal, que le permite la salida más rápida que la entrada a aquellos que son atrapados, ni siquiera dice con los legisladores que estuvieron en el tratamiento de esto, ni siquiera leyeron. Es decir, que a libro cerrado levantan la mano. Así estamos, en un país en decadencia, en una sociedad que vamos asimilando el dolor, el golpe, como si fuera algo natural. Quienes tienen que procurar también darnos la seguridad tampoco lo hacen. Quienes tienen que elaborar, detener, mantener y no permitir que salgan estos individuos del lugar donde tienen que estar, que es la cárcel, porque han violado una ley, salen más rápido que aquellos hombres y mujeres decentes que van a hacer su denuncia. Lamentable, triste. Pero además creo que esto nos está pasando porque nos cuesta movilizarnos, nos cuesta asumir nuestra cuota que tenemos como ciudadanos. Me parece que acá hay más habitantes que ciudadanos. Y el ciudadano procura establecer esta modalidad de juntarse y peticionar y quejarse. Ayer, al finalizar esto, fueron hasta la Fiscalía de Estado para entregar allí seguramente esa manifestación que ya estaba firmada por todos los que estuvimos allí, para ver que hagan algo, que se modifiquen estas cosas que no se tratan. Entonces acá todos y cada uno tiene su parte de culpa. Los legisladores porque no leyeron y porque levantaron la mano, y esto fue a libro cerrado, para favorecer a la delincuencia, no para resguardarnos a nosotros. Los fiscales y los jueces porque, bueno, no hacen lo que tienen que hacer. La policía algunas veces se ocupa y otras no. Tenemos que decirlo así, señalarlo, porque es lo que nos pasa. Y digo porque me incluyo en esto, porque yo también, es la primera vez o la segunda que en tantos años uno recurre, la primera puerta es la policía, y cuando lo atienden de mala gana, lo ningunean, le toman el pelo, bueno, allí están los resultados. Es decir, no hay compromiso. Y si no tenemos compromiso en la primera puerta, ¿qué esperamos de la segunda? Así que es lamentable, muy lamentable. Reaccionemos porque
lo que le pasó a los demás, lo que nos pasó a nosotros, un día va a llegarte también a ti y vas a hacer. Tenemos que ir sumando de a uno, o de a dos, o de a tres semanalmente para que se acerquen allí a quejarse y a manifestar su desagrado ante los hechos que están sucediendo. Verdaderamente, yo creo que esto lo podría titular y no lo he preparado ni nada por el estilo, porque, ¿sabe qué? Estoy sintiendo hasta cansancio y la gente se está acostumbrando a vivir cada día en esta mayor angustia, en este dolor, en esta soledad de que nadie puede hacer nada, por lo menos para lo elemental, impartir justicia. No tenemos alguien capacitado que haga algo. ¿Para qué pagamos impuestos? Y yo me pregunto muchas veces para qué me preocupo año tras año cuando vienen estos papeles fríos con números que hay que pagarlos. Si anualmente escoge, usted tiene un 10%. Eso sí, no tiene ningún tipo de seguridad, en primer lugar. Sabe que si le ocurre algo, nadie se va a ocupar de usted. Eso sí, hay que pagarlo. Bueno, verdaderamente creo que este es un informe personal, me hago responsable de lo que digo, y no es una queja, sino simplemente es un llamado de atención para que empecemos, creo que a juntarnos todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que aspiramos a vivir en una sociedad que vivamos en paz fundamentalmente, que a pesar de las diferencias, de nuestras ideas, de cualquier índole que sean, podamos vivir como buenos vecinos, que mantengamos la paz por sobre todas las cosas, que mantengamos el respeto. Pero sabe, hay una cosa que no mantienen con nosotros. Son quienes tienen la obligación de mantener la paz, es los que nos faltan el respeto. Y cada uno tiene una excusa distinta. Pero bueno, creo que hay que seguir apostando a esa buena convivencia y esa buena conducta que tenemos los ciudadanos. El habitante vive nada más, no le importa nada del otro. Yo quiero seguir siendo un ciudadano. Y yo aspiro a que usted también lo sea y empiece a transitar con firmeza este camino que lleva su tiempo. ¿Que la lucha es dura? Claro que es dura. Pero tenemos que hacerlo. Bien, así he dado un poco comienzo en esta mañana. Esto que no lo pensaba hacer en realidad, y bueno, ha habido otros acontecimientos también que han ocurrido en el día de ayer, en esta reunión que se convocó por un grupo bueno, yo los conozco, sé bien de quién estoy hablando, pero no los voy a nombrar porque no merecen que sus nombres puedan salir aquí. Para mí fue una frustración ayer el asistir a una reunión de pastores donde verdaderamente parece que le dan un micrófono y tienen que predicarnos, y la convocatoria fue para otra cosa, tratar un tema que era de urgencia, como lo que va a ocurrir este acto el día 28, ¿sí? Es decir, este fin de semana, allí en el gran acto que se va a realizar en la ciudad de General Roca, donde por sobre la bandera argentina se va a elevar una bandera del movimiento
del lesbianismo, gay, en fin, tienen todo el derecho, todos tenemos el derecho de llevar y creer en nuestra bandera. Pero la bandera argentina es la que mejor nos cuadra a todos. Y bueno, van a hacer este recordatorio porque es por ley y por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad? Si bien, de hecho, es una ley, no podemos ir contra ella, pero sí podemos por lo menos expresar qué es lo que pensamos o creemos, si es buena o es mala, no sé. En lo personal, yo creo que no nos hace bien, cada vez nos sigue ampliando más la brecha entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, no importa lo que yo crea o lo que yo diga, lo importante es que esto va a ocurrir y más allá de las definiciones yo me tuve que salir porque no tenía ningún sentido, porque no había ningún orden del día. Cada uno de los que pudieron asistir, que eran muy poca representación de pastores y más había gente de radio de las distintas localidades, de algunas localidades, no de toda la provincia. Pero bueno, es lo que hay. Y más se habla de cosas que se van posiblemente penetrando en cosas que no nos conviene. La Biblia dice claramente que debemos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Un consejo que Dios da para todos, ¿no? Así que, bueno, esto para mí fue una reunión de una pérdida de tiempo, de horas, de viaje, de plata también, porque hay que poner combustible en el vehículo. Ayer un día de viento fuerte y, como dije, no fue tan numerosa ni tan convocante, pero bueno, cada uno tendrá una mirada y una apreciación. Cuando salí de allí me preguntaron qué me había parecido. Le digo, no, hasta ahora no me pareció nada, porque ni siquiera había un orden del día, no, se había trabajado, está bien que era de urgencia, pero por lo menos el punto no se trató, al menos hasta que yo me vine. Si se trató después, no lo sé, tampoco quiero opinar qué se decidió. Bien, vamos a ir después de este humilde comentario, nada más, o una opinión de un hombre que está consustanciado con valores. Yo no quiero caer en la decadencia que es permisiva. Si nos callamos, esto continúa. Y si no lo decimos, somos cómplices de todo eso. Por lo menos a través de este proceso que tenemos aún, que es la libertad, que es lo más precioso que podemos disfrutar en este tiempo. Puede cada uno coincidir conmigo o no, pero yo quiero abrir los micrófonos en esta mañana para invitar a todos aquellos que quieran venir, que estuvieron en la marcha o los que no estuvieron, si están de acuerdo con que esta ola de robos a través de los motochorros, de los asaltos a las viviendas, de los golpes y muerte a los ancianos, ¿qué es lo que opinan? Nos puede llamar al 2984-348205 o puede enviarnos mensaje a través de nuestra web, ¿sí? www.fmcontactovillaregina.com.ar, y allí vamos a expresar su opinión, ¿sí? Por lo menos es una mirada general, amplia y también íntima, ¿no? Porque lo he sufrido y lo llevo y lo voy superando, porque uno tiene que estar preparado para muchas cosas, pero cuando llega la muerte uno no está preparado para eso.
Yo al menos sí estoy preparado para eso. No importa en el momento que llegue. Yo sé dónde voy, ¿sí? Porque aprendí a saber quién soy, dónde voy, y eso para mí es lo importante. Pero bueno, cada uno tiene su propia decisión, su propio albedrío para decidir qué es el lugar donde quiere vivir y cómo quiere estar. Así que están abiertos todos estos contactos. También tiene usted otro teléfono donde puede enviar su mensaje de texto, 2984-6620-26. 66-20-26, puede enviarnos allí. Bien, vamos a ir a la buena música para levantar el ánimo, porque sabe que el tema que nos compete después, y que no lo traté ahora por este comentario nada más, fidelidad, que era el tema de ayer que venía tratando en estos 4 aspectos, ante la frustración, ¿sí? Así que bueno, vamos a la pausa.
Bien, continuamos en esta mañana aquí en los estudios Roberto Matus de FM Contacto junto a ustedes. Ahora sí vamos a dar verdadero comienzo a este programa que más allá de estas cuestiones mundanas, estas cuestiones humanas que nos sensibilizan el corazón, ¿no? Porque ante el dolor tenemos que verdaderamente estar con aquellos que sufren, ¿no? Lo dice bien la Escritura allí en los consejos que dejó en el Antiguo Testamento el rey Salomón. En el libro de Proverbios habla de todo esto, que mejor es estar en la casa de los enlutados, ¿no? De los que sufren, de los que lloran, para poderlos consolar, ayudarles a recuperar nuevamente esa presencia que puede darles a ellos el ánimo nuevamente. Bien, hoy fidelidad, de lo que venía hablando ayer, ante la frustración. Ayer hablé sobre el tema de ser fiel, de la fidelidad en la soledad, en el desierto y en la obediencia. Hoy quiero un poco no hilar sobre el punto, pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues por la ley, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cada ser humano conoce su propia frustración, porque cada uno puede pasar meses o años luchando con esa frustración. Porque un poco uno la vive desconociendo la gracia de Dios. Y la gracia es ese favor que no nos merecemos. Pero uno tiene que aprender que cuando vive esta experiencia, está frustrado, casi siempre es porque uno intenta hacer algo que suceda, que es porque están en nuestros pensamientos, en lugar de esperar a que el Señor tome control de esa situación y Él haga suceder cualquier hecho en nuestra vida. Ahora, si estoy frustrado, esto indica de que debo darme cuenta que estoy actuando independientemente, en forma personal, y no estoy dependiendo del Señor. Es decir, que el Señor está no ignorando lo que te está pasando o lo que nos está pasando, sino que estamos lejos de la cobertura que Dios quiere darnos. La pregunta sería, ¿te sientes con frustración respecto a tu crecimiento espiritual, que es la primera cuestión del tema, el primer fundamento, la parte espiritual? ¿Te sientes con esta misma sensación en tu parte laboral? Aún más allá, ¿te sientes frustrado porque tienes un problema que puede ser temporal en salud o serio, cualquiera fuera la circunstancia? O porque un golpe, una caída te ha afectado. A muchos de los que somos creyentes nos parece que uno cuando ora da cumplimiento a una de las esencias principales y busca a Dios, está peor que antes, ¿no? Cuando vivía en el mundo, este mundo alocado, que rápidamente salimos de una situación de crisis para entrar rápidamente en la
aparente alegría. El problema es que estamos luchando con nuestra propia personalidad. El tema, que es lo que nos lleva a vivir y no complementarnos, porque el verdadero problema está dentro de nosotros. O quizás tal vez exista aquella atadura, ¿no?, que tú conoces, sabes cuál es específicamente, pero no la quieres decir. Y también quieres desarraigarla de tu vida, pero no la puedes romper porque te cuesta. Porque te cuesta aceptarla, que está allí, que ha producido este acontecimiento que te va llevando cada vez más a estar en una permanente frustración. Lo que proviene de esta palabra es que intenta hacer algo que no podemos hacer nosotros, porque Dios es el único, amigos, que puede hacer que sucedan cosas para ti y para tu vida o la vida de los demás. Si es que estás orando también por alguien, si es que estás pidiendo una sanidad, si es que estás pidiendo al Señor, le estás diciendo, no puedo con esto, y llega el momento en que tienes que pedirle, Señor, así como estoy, así como soy, tal cual estoy delante de ti, así me entrego, porque esto es lo que está buscando Dios en este tiempo, una entrega para sacarte de lo que vienes luchando y no sabes cómo encontrar ni las herramientas ni los elementos, porque esos son divinos. Para limpiar las telarañas interiores, afuera podemos limpiarlas con una escoba o algún cepillo o algún plumero. Las esposas saben de lo que estoy hablando y los hombres también lo saben, pero no lo dicen. Muy pocas veces agarran estos elementos para ayudarle y colaborar con sus esposas para sacar las telarañas que van de a poco invadiendo el hogar. Ahora pensemos esto y lo vamos a trasladar a nuestro cuerpo humano. ¿Cuánto se contamina nuestra vida todos los días, a cada instante, en conversaciones que no edifican, en conclusiones que hace la gente solamente, a veces para que podamos esbozar una risa que es falsa, simplemente que nos pueda divertir en ese momento? La tarea de Dios, para que exista esa limpieza interior, es que tiene que sacar todo lo que impide la presencia y la gloria de Dios que pueda empezar a vivir dentro de nuestro corazón. Eso es lo único que nos va a ayudar, nos va a habilitar, le va a dar la licencia que cada uno de los seres necesita para vivir en concordancia con aquel que lo ama. Y usted dirá, tal vez fue el deseo de Dios o no. Sí, si usted es creyente, persiste y insiste delante del Señor, Él va a limpiar su vida. Lo va a transformar, que es la primera tarea que empieza a hacer en cada uno cuando acepta la palabra como el agua, el pan, la carne que le sirve como el alimento espiritual.
y allí se va ensanchando y los dilemas que cada uno está luchando con su fantasma van desapareciendo. A veces algunos son mágicamente desaparecen y otros tardan un tiempo, pero taxativamente dice: yo pondré un corazón nuevo delante de ti, y esa transformación solo la hace Dios. Pensemos cuando en este siglo un médico cirujano, cardiólogo, que vivía allí en Sudáfrica, que empezó con los trasplantes de los órganos del corazón. Antes era una cosa imposible. Christian Barnard se llamaba este doctor, ya ha fallecido. Él empezó a hacer estos trasplantes y sabe que porfió, insistió a algunos que ya eran terminales. Había gente que tenía muy pocas horas de vida. ¿Y qué digo horas? A veces eran instantes. Y sin embargo, él se puso a trabajar porque los problemas no era el trasplante en sí, sino el mecanismo después era el rechazo que ese órgano podía originarle a un cuerpo que era distinto, donde había sido nacido, elaborado ese corazón. ¿Cuántas cosas ocurren si dejamos que en nuestra vida esa transformación sea hecha por un ser humano? Muchos vivieron algunos años, 3, 4, 5. Hay gente que ha vivido muchos más años y ha muerto por una cuestión natural después. Pero allí fue el comienzo. También podríamos hablar de un hombre argentino que se educó y se formó prácticamente en las universidades y los hospitales más importante de Estados Unidos. Un hombre que terminó suicidándose aquí en Argentina. El doctor René Favaloro. Todo porque por una cuestión de que el Estado en aquellos años, en una época caliente de Argentina, que era, todos los recuerdan, 2001, 2002, 2003, una situación económica también afectó su clínica, que sigue llevando su nombre. Tomó una determinación porque no lo mató el mal funcionamiento del corazón. Lo que lo llevó a planificar su propia muerte fue de que quienes tenían la responsabilidad de darle y de pagarle todo lo que él había hecho en beneficio de muchas personas argentinas, con la prestación de un servicio tan importante como es, y fue el precursor de los stent, el creador, el hombre que lo inauguró para evitar que el corazón pudiera preservar su mismo corazón, y con el stent hay muchos que tienen 1, 2, 5 stent. En fin, cada uno de estos puede entrar en el Google y puede desde allí saber qué es lo que aconteció, la vida de este importante hombre que trabajó por el corazón del ser humano. Pero hay alguien más que no he dicho, que es el que verdaderamente hace la transformación y que él no tiene frustración. Estos hombres murieron, insistieron, pero hubo elementos que lo llevaron hasta quitarse la vida, como en el caso de Favaloro. Pero hay una persona
que es la que hace la verdadera transformación en la vida de los seres humanos, que su nombre es sobre todos los nombres. Es Jesús, es el Señor Jesucristo, porque Él es el que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, y le da una nueva identidad, le da una nueva vida, le da un propósito nuevo. Es decir, desde allí empieza cada ser que experimenta y acepta este proceso de una transformación que es instantánea, simplemente porque ha tomado el poder de determinar a quién seguir, a quién obedecer y a quién hacerle caso, a quién seguir su consejo. Y allí empieza este acto, porque se ha transformado en esa persona. El comienzo es ser fiel. Y va experimentando estas cuestiones de la fidelidad en la soledad, en el desierto, en la obediencia. Y ahora se encuentra ante otra dificultad. El hombre que de a poco va desanimándose y se está con esta condición, frustrado. Porque las ataduras son imposibles de romper si el hombre no va a las fuentes del Creador. Jesús es el diseño elemental, el único modelo de vida en el que podemos tratar de identificarnos y pedir, porque es el auxilio, es el bombero que viene inmediatamente, porque lo llamamos a través de ese auxilio que sale con una voz muy fuerte desde el corazón y la mente de cada uno de aquellos que se atreven, a través del arrepentimiento y la humillación, para pedirle a Él que haga algo por nuestra miserable vida. Y allí empieza el proceso de cambio. Entonces, esta frustración que proviene justamente de intentar hacer algo que no podemos hacer nosotros, y que solamente Dios es el único que puede hacer que estas cosas puedan suceder de hecho en tu vida. A veces no servirá de nada que podemos patear puertas, enojarnos, golpear con nuestros puños, si no dejamos que Dios haga su trabajo. Tenemos que invitarlo a Él, a que venga a nuestras vidas, para que Él sea como el formador, autor y consumador de la vida y de la fe, y su experiencia de muerte y resurrección nos pueda ayudar en nuestros grandes conflictos, en esta tarea de no seguir siendo creyentes frustrados. Tiene que llegar el momento en que tú le digas: Señor, no puedo con esto, no puedo más, no doy más, así que me entrego. Y esto es lo que tienes que hacer, por si quieres tener vida, por si quieres tener los lazos que te van a ir ayudando, fortaleciendo, colaborando para sacar todo aquello que impide, que justamente lo que decía Silvio ayer, nos estamos acostumbrando y nos están quitando la paz. Y esto es terrible. Es decir, está llegando acá el miedo de vivir y de convivir en una sociedad donde estamos entrando en la desconfianza de unos y otros. Vemos a estos jóvenes que se visten con las capuchas o tienen los gorritos para taparse parte de su rostro para no ser identificados.
Y esto es una moda que viene de Estados Unidos, donde en todos lados son muy piolas ellos, con la gorrita ahí, ¿no? A veces llevan el color o el símbolo de un equipo, de cualquier cosa que sea, de béisbol, que es su deporte, o de fútbol, o de lo que sea. Pero hasta los pilotos tienen gorritas para ser identificados de los colores justamente de lo que hacen. Son aviadores. Pero nosotros insistimos en este sentido. No podemos permitir que esta sociedad esté alterada por la falta de un compromiso nuestro. Tenemos, o capitulamos o morimos. Esto fue ayer el tema. Ahora, esto nos va indicando de a poco de que podemos estar entrando a deslizarnos. Y yo recuerdo ahora, mientras estoy hablando con usted, estoy señalando palabras también de la Biblia, la frustración que debe haber sufrido Asaf, que fue uno de los que escribió el Salmo también 73. Y él reconoce al comienzo de esto, ¿no? De que reconoce que Dios es bueno para con los hijos de Israel. Es el comienzo de las primeras palabras de este salmo. Y después va mirando ya en la parte personal, humana, cómo los ricos engordan, están fuertes, se visten con las mejores vestiduras, está mirando lo que ocurre a su alrededor, mientras él está sufriendo privaciones, necesidades. Pero dice, pero entrando al santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Por eso tenemos que o cambiamos o perecemos. Tenemos que sumarnos a esta dinámica cuestión de estos llamamientos que existen hoy de gente de bien, con buenos sentimientos, con buenos deseos de mejorar nuestra calidad de vida en nuestra sociedad aquí en Villa Regina, por lo menos. De evitar que los malandras ocupen el lugar que le corresponde al honesto, aquella persona que descansa en su noche, a la mañana se levanta temprano, trabaja para dar el sustento a su familia, porque si no está frustrado. Es allí el comienzo de esa frustración. Tampoco tiene el acompañamiento porque ya ve lo que ocurre. No es casual esto, hay causalidades. De hecho, podría señalar algunas de ellas, pero hace falta de que lo diga. Y casi usted seguramente puede sentir en esta mañana cómo aparece y desaparece y también se desvanece de a poco el hecho de sentirnos frustrados cuando tenemos y confiamos en un Dios poderoso. Y estamos cubiertos con esa gracia de Dios. Amigos, quiero entregar mi última parte de esto, que dice, me entregaré y confiaré en Dios para que haga lo que Él solo puede hacer. Dejaré que Dios sea Dios en mi vida y en la tuya, si tú le permites. Así he comentado esta fidelidad que vamos pasando día a día. Los amigos de radiodifusores que nos acompañan esta mañana: Faro FM de Roca, la 100.5 de Winchina, allí en La Rioja, Cielos Abiertos en Gleu,
FM Integración de San Salvador de Jujuy, FM Popular de Santa Ana, allí en Santa Fe, FM San Sebastián, en la localidad de Florencia, también de Santa Fe, Radio Tricau Malal, allí en la cordillera de Neuquén, FM Uriburu de La Pampa, FM Creación de la localidad de Río Negro, allí en Los Menucos, FM Winnie de La Pampa, allí en Winifreda. Por eso se llama Winnie, es la que está sustentado así. Gracias, amigos, los saludo cordialmente y los bendigo desde aquí, desde FM Contacto, para todos ustedes, agradecidos de que estén tomando nuestra señal. Gracias a Dios primero y gracias a ustedes que han dispuesto una vez más, como lo hacen siempre, cada vez que de lunes a viernes estamos emitiendo y sacando al aire este programa Tiempo de Vivir, que comparte pensamientos, reflexiones de un hombre, de un simple hombre, igual que ustedes. No soy nada especial, Dios es especial y de Él solamente puedo hablar. Nos vamos a la pausa y luego volvemos.
Seguimos aquí en los estudios Roberto Matus en esta mañana junto a ustedes en este vuestro programa, humilde programa, que lo que trato es de compartir con ustedes solamente algunas leves consideraciones de la palabra del Señor. Y hoy voy a seguir con este tema de la fidelidad ahora ante el desaliento, porque hay muchos factores que van influyendo. Hay una columna vertebral donde se van encajando cada uno de estos procesos, ¿sí? Que es el de el ser fiel, el de sufrir a veces estas cosas en la soledad, o estar en el desierto de nuestras vidas, y cómo podemos empezar a modificar en la obediencia. Hablé recién en la frustración de la fidelidad. Ahora quiero hablar ante el desaliento. Para ello voy a dirigirme a una palabra que nos resume un poco lo que Dios hace en el desaliento. Y dice allí en 1 Samuel, capítulo 17, verso 33 al 37. Dijo Saúl a David: ¿no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Dónde descansó su confianza? Fidelidad ante el desaliento. El rey con todo su ejército frente a otro ejército que lo superaba en número y también tenía un guerrero llamado Goliat. Grande, gigante. Creo que acá lo que podemos entresacar de estas palabras es que era un muchacho, jovencito, que se ofreció a ir a pelear contra Goliat. Porque sabe que, primeramente, que nadie lo alentó a David para que saliera a presentarle batalla, sino que Goliat se pavoneaba delante de los demás. Infundía respeto, su altura, su vestimenta, tenía todos los elementos como para tenerle temor. Y todos, el ejército de Saúl estaba allí, también tenían miedo, hasta el propio rey. Y le dijeron que era demasiado joven. Tal vez la opinión era que era inexperto, demasiado pequeño, y que estaba desprovisto de cualquier tipo de armadura que él necesitaba para enfrentar a Goliat. Pero David se alentó a sí mismo y recordó las victorias que Dios le había dado en el pasado cuando era pastor de ovejas. Lo único que él tenía y manejaba diestramente era una honda, ¿no? Creo que usted va comprendiendo. Esto no solamente es la historia de la narrativa bíblica, y quizás podrá encontrar, y hay en la Escritura, miles de oportunidades en que Satanás emplea todos los mecanismos y medios posibles para que cuando vengan a nosotros nos asustemos. Y hoy hay gente asustada. Hoy hay gente que no está convencida de que tiene poder, porque Dios le quiere dar poder al ser humano, pero eso sí, cuando cada uno toma la decisión o de estar con uno o de estar con el otro. Usted puede estar seguramente con una buena cobertura. Usted hubiera apostado, si hubiera un juego, a que Goliat lo mataba a David. Pero el relato no dice eso. Aquí vemos a un pequeño, joven pastorcito de ovejas, que solamente con una honda y tomando una piedra, y hay muchos que interpretan que David arrojó una piedra. No se sabe la cantidad de piedras que arrojó, pero seguramente serían unas cuantas. La primera seguramente fue para medir la distancia de dónde estaba él a dónde estaba Goliat. Y él fue midiendo y fue aproximándose hasta lograr el tiro perfecto. Y seguramente fueron 5 o 6 que tiró para ver hasta dónde llegaba y en qué lugar podía él colocar muy bien esa piedra, que diera en el blanco
preciso, en el momento oportuno. Y entonces él sabía, David, porque practicaba permanentemente con esa onda. Era un hombre, un jovencito hábil con esta onda. Y allí fue, tiraba la primera, tiraba la segunda, y dice, no, este tipo está a 50, 70 metros, después está a 50, después está a 40, y bueno, cuando esté a 30, ahí le voy a tirar. Y allí él empezó a revolear su onda. Y cuando se decide allí a tirarla, dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y le tiró y lo mató. No antes. Es decir, que en su brazo vino el Espíritu del Señor y le pegó con tanta justeza que pegó en su cabeza, entre los ojos, y allí lo mató. Entonces, a veces no está en la fuerza del contrario, que nos puede asustar, sino en nuestra propia capacidad de responder, porque Dios va a establecer la justicia, va a establecer el principio de sacarnos de ese estado calamitoso que tenemos porque estamos asustados. Recuerdo hace unos días vino una jovencita muy asustada a verme. Y todos creen que yo soy el Banco de la Nación Argentina, de Buenos Aires, la sede central, que tiene toda una capacidad operativa de dinero. Tenía una dificultad monetaria. Estaba asustada. No sé el tema porque no le pregunté. Porque además no me interesa. Pero cuando uno estaba asustado y dice, no, yo no quiero saber nada con la policía. ¿Tenés algún problema con la policía? No, pero no quiero que me vengan a buscar. ¿Por qué? Porque el hombre la había amenazado con denunciarla. Pero hay que tener elementos para denunciarla. No, dice, porque yo le firmé. ¿Qué le firmaste? Un papel. ¿Qué era? ¿Un documento? No, un papel. Pero aún aunque sea un papel, hay que cumplir los pasos siguientes. Entonces le dije, esto tiene que haber una denuncia en la fiscalía si ha sido alguna cuestión que compraste y no pagaste, pero todo tiene un procedimiento. Nadie va preso por no pagar, por ejemplo, si se tratara de eso. Me dijo, no es eso. Dice, es por otra cosa. Bueno, pero nunca me dijo la cosa que era. Vino llorando. Y lo único que hice fue darle un panorama de lo que podría acontecer. Dice, no, porque me dio hora y fecha y yo desde allí en más me iban a venir a buscar.